El pueblo La Azucena dormía bajo una tormenta interminable. La lluvia caía en gruesos hilos de agua, golpeando los tejados de la ciudad con una insistencia monótona. A lo lejos, la silueta de la emisora WZRP 107.3 FM se erguía sobre la colina como un espectro. Aquel viejo edificio de ladrillos rojos había transmitido noticias, música y entretenimiento durante décadas, aunque en los últimos años su relevancia había disminuido. El estudio principal estaba casi vacío. Solo Miguel Herrera, el locutor nocturno, y Dani, el técnico de sonido, permanecían en la cabina de transmisión. La rutina era simple: música de fondo, boletines informativos cada hora y la ocasional llamada de algún oyente insomne. Aquella noche, sin embargo, algo distinto interrumpió la monotonía. Una interferencia surgió en la señal. No era la habitual distorsión provocada por la tormenta, sino algo más profundo, más inquietante. Entre los crujidos y zumbidos de la estática emergió una voz. No era una voz cualquiera. Era la voz de Rogelio Sánchez. Quienes conocían la historia de la emisora sabían que Sánchez había sido el locutor estrella de la WZRP a finales de los 70 y principios de los 80. Carismático y meticuloso, había sido la voz inconfundible de la madrugada hasta el día en que desapareció sin dejar rastro. Su partida fue un misterio que nunca se resolvió. La policía encontró su coche estacionado junto a la emisora, la puerta del estudio entreabierta y un café aún humeante sobre la mesa. Nadie supo qué le había sucedido. La voz en la transmisión sonaba deteriorada, como si viniera de una grabación antigua. Sánchez hablaba de eventos recientes, mencionaba sucesos que habían ocurrido en los últimos días. Un incendio en un supermercado, un derrumbe en la construcción del nuevo centro comercial, la repentina desaparición de un niño en los suburbios, detalles exactos, sin margen de error. Pero lo más inquietante era que al revisar los registros no había evidencia de que esa transmisión hubiera sido emitida antes. Miguel y Dani se miraron en silencio. El primero intentó ajustar los controles, buscando la fuente de la señal. Dani revisó los archivos de la emisora, buscando algún indicio de que la grabación pudiera ser un viejo programa perdido en el sistema. No había nada. En la ventana, las luces de un relámpago iluminaron la colina. Un estruendo lejano resonó en el cielo y la voz de Sánchez volvió más clara que antes. La transmisión ahora hablaba del futuro. Anunciaba una catástrofe inminente, el colapso del puente del Río Blanco, uno de los principales accesos a la ciudad. Según Sánchez, ocurriría antes de la medianoche. Miguel sintió el peso de la información. Si aquello era cierto, cientos de autos cruzaban el puente cada hora. Intentaron contactar a las autoridades, pero la línea estaba ocupada. Buscaron imágenes en vivo
en internet y las cámaras de tráfico mostraban la estructura aún en pie, con una densa fila de luces rojas y blancas moviéndose lentamente en la noche lluviosa. Faltaban minutos para la medianoche cuando sucedió. En la pantalla, la imagen del puente parpadeó y luego se oscureció. Cuando volvió, la escena había cambiado. Las luces de los autos habían desaparecido. El puente no estaba. Solo el río embravecido arrastrando escombros entre sus aguas negras. El sonido de la tormenta se intensificó. Las luces de la emisora titilaron y un golpe seco resonó en la estructura del edificio. Miguel y Dani se quedaron en silencio, observando la pantalla en la que el tráfico de la ciudad había quedado interrumpido de golpe. El teléfono sonó. Dani se acercó con la piel erizada. La llamada provenía de un número sin identificar. Levantó el auricular y no hubo respuesta. Solo una respiración pesada. Luego, la voz de Sánchez volvió. Esta vez desde el otro lado de la línea. El mensaje era claro. ¡Corran! ¡Corran! La caseta del transmisor estaba ubicada en el ala trasera del edificio. Salieron del estudio, avanzando por los pasillos oscuros donde las luces de emergencia parpadeaban con intermitencias. El sonido del viento rugía como una bestia invisible, sacudiendo las ventanas. Cuando llegaron a la sala del transmisor, la atmósfera era densa, cargada de una energía inusual. Los monitores mostraban datos que no tenían sentido, fechas que no coincidían, coordenadas imposibles, una señal con origen de ninguna parte. Pero lo más perturbador era la línea del tiempo. La frecuencia activa estaba registrando una emisión proveniente de 1983. Dani retrocedió un paso. Era la fecha exacta de la desaparición de Sánchez. Miguel trató de apagar el sistema, pero los controles no respondían. En la pantalla una última transmisión se activó. El mensaje final apareció con una claridad desgarradora. Explosión en la emisora WZRP. Sin sobrevivientes. El edificio tembló. La vibración recorrió el suelo como una advertencia ominosa. Las luces fallaron por completo. Y el sonido de cristales quebrándose resonó en el pasillo. El tiempo pareció ralentizarse. Miguel sintió un vacío en el pecho. Dani trató de moverse, pero sus piernas no respondían. Todo lo que sabían, todo lo que creían posible, se desmoronaba frente a ellos. Y entonces la realidad colapsó. Un sonido ensordecedor rasgó el aire, seguido de un destello cegador. La explosión fue rápida, voraz. No hubo gritos.
tampoco intentos de escape. Solo una ruptura abrupta, un silencio que se expandió como una ola tras el impacto. Cuando la tormenta finalmente se disipó, la colina quedó en ruinas. Los restos de la emisora humeaban bajo el cielo plomizo de la madrugada. No hubo sobrevivientes. Las autoridades nunca encontraron los cuerpos. Lo único que permaneció fue la señal de radio, transmitiendo una estática interminable. Y de vez en cuando, en la frecuencia muerta de la WZRP, se escuchaba una voz perdida en el tiempo, narrando el futuro, como si ya hubiera ocurrido.